Si los dragones son una fantasía, ¿por qué hay tantas historias sobre ellos en prácticamente todas las culturas humanas? A lo largo de la historia, estos seres han estado presentes en diversas regiones del mundo, formando parte integral de las leyendas y mitologías de muchas culturas. Desde el imponente Quetzalcóatl de los aztecas hasta el poderoso Amaru de los incas, pasando por los místicos Fusan Long y Long Wang de China antigua. Estas criaturas han capturado la imaginación humana, pero ¿de dónde vienen estos relatos? ¿Habrán existido realmente? En Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates serpentean a través de las tierras fértiles, surgió una de las primeras civilizaciones humanas. Fue aquí, en este crisol de culturas y creencias, donde nació la leyenda de Tiamat, considerada por muchos como uno de los primeros dragones de los que se tiene conocimiento. Una deidad que encarna tanto la creación como el caos. Según la mitología babilónica, Tiamat era la personificación del mar salado, una entidad primordial que existía antes de la creación del mundo. En el épico poema Enuma Elish se narra cómo de las aguas de Tiamat y su consorte Apsut surgieron los primeros dioses. Sin embargo, la paz fue efímera, ya que los jóvenes dioses, con su energía y ruido, perturbaban la tranquilidad de Tiamat, lo que llevó a un conflicto cósmico. La ira de Tiamat se desató cuando Apsut fue asesinado por el dios Ea. En su furia, Tiamat creó un ejército de monstruos para vengar la muerte de su consorte y destruir a los dioses jóvenes. Entre estos monstruos estaba Kingu, a quien Tiamat otorgó el poder del tablón del destino, un objeto que confería autoridad divina. La batalla final fue liderada por Marduk, el joven y valiente dios de Babilonia. Armado con los vientos y una red mágica, Marduk derrotó a Tiamat, dividiendo su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Esta narrativa no solo es fascinante por su riqueza mitológica, sino también por su influencia en otras culturas. La imagen de Tiamat como un dragón o una serpiente marina resuena en muchas tradiciones posteriores. Por ejemplo, en la Biblia, el Leviatán es una criatura temible que comparte similitudes con Tiamat, mencionado en varios libros del Antiguo Testamento como Job, Isaías y los Salmos. El Leviatán es descrito como un monstruo marino gigantesco, una serpiente retorcida que encarna el caos y el mal. En el libro de Job, esta criatura es retratada como un ser que escupe fuego y cuyo cuerpo está cubierto de escamas impenetrables. Esta descripción lo asemeja a los dragones de las leyendas medievales, seres poderosos y temibles que lanzan fuego y representan una amenaza para la humanidad. La mitología griega es otro ejemplo. Aquí Zeus lucha contra Tifón, un monstruo serpentino que amenaza el orden del cosmos. Estas similitudes no son meras coincidencias, sino reflejos de una tradición compartida que atraviesa culturas y épocas, que además reflejan un tema en común: la lucha entre el orden y el caos, donde un héroe divino debe enfrentarse a una fuerza primordial para restaurar el equilibrio, mostrando cómo el mito de Tiamat ha influido y se ha entrelazado con otras mitologías a lo largo de la historia. ¿Podría ser que estos relatos de monstruos marinos sean más que simples fábulas? Para algunas civilizaciones, un poco más modernas, los dragones han sido un símbolo de temor. Para otras, un emblema de belleza y poder. En Asia, especialmente en China y Japón, los dragones son vistos como seres benévolos protectores de la humanidad, que representan poder, sabiduría y buena fortuna. En Europa, estos seres son vistos con una connotación más siniestra, a menudo como guardianes de tesoros o amenazas que deben ser derrotadas por valientes caballeros. Estos dragones europeos suelen ser representados como grandes reptiles alados que escupen fuego y poseen una fuerza formidable. En América Latina, aunque las leyendas de dragones no son tan comunes, existen criaturas similares en las mitologías indígenas, como la serpiente emplumada azteca o Kukulcán en la cosmovisión maya. Ambos comparten características con los dragones tradicionales, como su apariencia, poder y su conexión con el cielo y la tierra. En la mitología de África Occidental se narran historias sobre serpientes gigantescas que habitan en ríos y lagos, protegiendo el agua y las riquezas naturales, vistas como protectoras y temidas a la vez. La presencia de dragones en tantas culturas diferentes nos hace preguntarnos de dónde nacen estas creencias. Tal vez al igual que las pirámides, donde tantas culturas separadas en tiempo y espacio coincidieron en construir estructuras tan similares, los dragones simbolizan una fascinación universal por lo desconocido y lo poderoso. Una de las teorías más populares sugiere que los dragones podrían haber sido inspirados por criaturas extintas, como los dinosaurios.
Los antiguos humanos, al encontrar fósiles de dinosaurios, podrían haber interpretado estos restos como evidencia de dragones. Por ejemplo, el historiador chino Chan Ku del siglo IV a.C. confundió un fósil de dinosaurio con el de un dragón. Además, los fósiles de grandes reptiles como el estegosaurio, con sus placas y espinas, podrían haber alimentado la imaginación de los antiguos, llevándolos a crear historias sobre dragones. Otra teoría sugiere que los dragones son interpretaciones metafóricas de fuerzas naturales. En muchas culturas, estos seres están asociados con fenómenos naturales como tormentas, volcanes y terremotos. Por ejemplo, en la mitología china, los dragones están vinculados con el agua y el clima, y se cree que controlan la lluvia y los ríos. En la mitología nórdica, el dragón Nigdo roe las raíces del árbol del mundo. Estas asociaciones reflejan cómo los humanos han personificado y mitificado las fuerzas naturales para explicar y dar sentido a su entorno. Finalmente, una teoría fascinante sugiere que los dragones podrían ser representaciones de visitas extraterrestres. Esta idea se basa en la interpretación de que las descripciones antiguas de dragones podrían ser malinterpretaciones de encuentros con aves espaciales o seres de otros planetas. Algunos teóricos sugieren que las habilidades atribuidas a los dragones, como volar y escupir fuego, podrían ser interpretaciones primitivas de la tecnología avanzada. Por ejemplo, el fuego podría representar propulsores o armas de energía. La presencia de dragones en mitologías de todo el mundo podría indicar un fenómeno global, sugiriendo que las visitas extraterrestres podrían haber ocurrido en múltiples lugares y épocas, dejando una impresión duradera en las culturas humanas. Algunos relatos históricos de avistamientos de dragones incluyen detalles que podrían interpretarse como encuentros con aves espaciales, como lo ocurrido en el año 793 después de Cristo, cuando los monjes del monasterio de Lindisfarne, en la costa noroeste de Inglaterra, registraron un evento misterioso en sus crónicas. Observaron luces brillantes en el cielo, descritas como dragones de fuego, volando sobre el monasterio. Poco después, una serie de desastres naturales, incluyendo tormentas violentas y un devastador ataque vikingo, azotaron la región. Sin el conocimiento científico moderno, los monjes interpretaron estas luces como dragones, criaturas místicas que traían destrucción. Sin embargo, algunos teóricos modernos sugieren que estos dragones de fuego podrían haber sido avistamientos de ovnis. Las luces brillantes y los movimientos erráticos descritos en las crónicas podrían ser interpretaciones primitivas de naves espaciales avanzadas. Este relato es solo uno de los muchos en que las descripciones de dragones y luces en el cielo podrían ser reinterpretadas como encuentros con tecnología extraterrestre. La falta de comprensión científica en la época llevó a los testigos a utilizar el lenguaje y las imágenes que conocían, en este caso los dragones, para describir lo que veían. Desde los antiguos mitos de Tiamat en Mesopotamia alrededor del 2000 a.C. hasta los dragones chinos cuya historia se remonta a más de 4000 años, la figura del dragón ha cautivado a la humanidad. A pesar de la distancia geográfica y cultural, muchas civilizaciones han desarrollado mitos de dragones casi simultáneamente. Estas historias reflejan una fascinación universal, conectando a las civilizaciones a través del tiempo y el espacio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los dragones realmente existieron o son solo fruto de la imaginación humana? Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a dejar un like, dejar un comentario y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.